en mi segunda familia. Es confianza, abrazo y fraternidad. Para las personas que vivimos esto, en Madres del Cerro es todo. Las trabajadoras y los trabajadores de UTE nos encontramos en conflicto. ¿Pero por qué? Porque mientras UTE recorta 58 millones de dólares en el ingreso de personal, se gastan 200 millones en tercerizaciones, precarizando así el trabajo y la calidad del servicio. Porque defendemos la negociación colectiva, estando en contra de los acomodos y buscando la transparencia en la gestión. Porque mientras se rebaja el costo de la energía a las grandes empresas, el servicio desmejora para la mayoría de la población, por falta de personal e insumos, mientras la demanda sigue creciendo. Porque mientras la dirección de la UTE juega con el dinero que es del pueblo como si fuera suyo, seguimos con una tarifa injusta. Paren la mano, la UTE no es un juguete. Bueno, arrancamos con las ofertas. Disculpen los clientes, llegaron cascos muy baratos, el casco Mirage de muy buena calidad, $9.90 a precio de casco fantasía. Y después llegamos con esta otra gama, Mirage, muy lindo, 1.390 pesos. Estamos liquidando. Muy lindo casco. Aprovechar que la gente del ciclismo nos está apoyando, nos vaciaron las estanterías de casco y ahora conseguimos esta oferta más barata todavía. Los testimonios de esta gente por las tremendas vicisitudes que pasa a partir de sus hijos, digamos, drogadictos. Exacto, ese fue una pieza que armamos con la colaboración desinteresada de, bueno, un estudio de producciones. Todos los testimonios que están ahí son reales, las madres son las reales protagonistas de cada una de esas historias. Ese es un compendio que se hizo, pero bueno, la historia de cada una en realidad es muy cruda
y a su vez es reflejo de 1000 historias en caras hasta ahora, pero justamente la finalidad de esa pieza era demostrar cómo atrás de ese pichi, de ese niní, en realidad de ese pastoso, hay una historia de vida, hay un ser humano, hay una familia, hay una madre, hay una realidad, tiene nombre y apellido, no es un sin nombre tirado por ahí nomás, ¿no? Sí, es muy real lo que usted apunta, porque las sociedades de a poco nos vamos insensibilizando, ¿no? Este tema, le podemos agregar el tema de cómo nos estamos acostumbrando a los famosos ajustes de cuentas y se pone ese titular y parece que hubiera algo natural en que apareciera gente tirada en una cuneta, asesinada. Sí, es real lo que usted plantea. Es muy real. Pero en realidad usted sabe que la palabra ajuste de cuenta dentro del vocabulario judicial no existe. El ajuste de cuenta es un invento que se hizo para cuando no sabemos bien qué es lo que pasa y la muerte está ocasionada por algún acto de violencia. Y yo le diría que muchísimos de los casos que se pasan por ajuste de cuentas terminan siendo el ajusticiamiento de alguien, de un adicto que le debe determinada cantidad de plata a una boca, que estamos hablando que le debe por ahí 2.000 pesos, 3.000 pesos, ¿no? No ¿Sí? Es que le debe 100 millones. Sí, esa es la otra realidad, cómo se mata una persona, por eso que usted dice, por 1.000 pesos, porque es así que está ocurriendo. Que a la boca le termina saliendo barato, porque tiene 100 que le están debiendo 2.000 o 3.000 pesos, matando a uno, o sea, perdiendo de cobrar uno, los otros 99 vienen corriendo a tratar de pagar. Y mucho también esto me lleva a un buen artículo que ha hecho este periodista Gabriel Pereira con respecto al avance que tiene el primer comando capital de Brasil y cómo han ido incentivando la presencia de sicarios, pero ya de una manera, digamos, muy pronunciada en cuanto a números de gente que está en el sicariato y gente cada vez más joven. Sí, hay un par de libros ya escritos sobre sicarios y sobre esas situaciones, y bueno, eso sí ha venido un poco de la mano de la aparición sobre todo de nuevas drogas y de los cambios de rutas en los tráficos de drogas. Si Uruguay antes era nada más que un lugar de tránsito y se ha convertido en un país productor, ¿no? Es decir, ya hemos encontrado laboratorios, el año pasado fue una fiscal de Colonia, incautó en un allanamiento acá en Montevideo una máquina para armar pastillas que producía algo así, no me acuerdo bien, pero eran 60.000 pastillas al día. Eso al día, por consumo en Uruguay. Claro. Aunque este Gabriel Pereira también decía que el consumo de cocaína era bastante grande a nivel de Uruguay. No es solo que era bastante grande. Hoy hay datos concretos de que somos el país de América Latina que mayor cantidad de cocaína consume por habitante. Tenemos el deshonroso primer lugar en consumo de cocaína, en suicidios. Venimos bárbaros. La verdad es jodido. Así que la verdad que tenemos 3 etapas, pero vamos a hablar todavía un poquito más de la primera etapa, que es la etapa que se llama de desintoxicación. Después viene una etapa que sería la etapa de rehabilitación y una tercera etapa que sería la reinserción social de esta persona que usted me adelanta que lamentablemente muchas veces tienen que tratar de evitar ser adictos y tienen esa enfermedad, digamos, según su visión, de manera permanente, digamos. Pero vamos a hablar de esta primera etapa que es la desintoxicación y qué han logrado ustedes hasta ahora con toda esa movilización que ha hecho la Fundación Madres del Cerro. Bueno, la primera etapa de desintoxicación es, en definitiva, por el primer proceso que tiene que pasar un adicto para poder pensar en recuperarse.
decir, acá hay todo un componente químico-biológico que hace que justamente el adicto pierda básicamente control sobre su cuerpo, en el sentido de que su cuerpo le va a demandar mayor cantidad de droga, de productos químicos, para tener esa misma sensación de euforia que inconscientemente busca. Pero llega un momento, por más que esté, como se dice, fisurado, después de consumir 3, 4, 5 días de seguidos, en el cual ese adicto puede hacer un clic y pedir, por favor, ayúdenme porque no puedo más. Normalmente eso pasa a la madre, al padre, a la familia más cercana. En ese momento, bueno, por ahí se consigue la posibilidad de que se interne. Y cuando se interna, el consumo tiene que bajar a cero. Y ahí es donde sobreviene la dificultad más grande, o una de las dificultades más grandes en el periodo de rehabilitación, que es en este periodo de desintoxicación, mientras el cuerpo elimina toda esa dependencia química, que es el periodo de abstinencia. El cuerpo es tan fuerte el deseo que tiene de consumir las necesidades de esos productos químicos, que el adicto puede llegar a hacer cualquier cosa con tal de irse. De hecho, se escapa de cualquier manera, hace cualquier cosa para irse y poder volver a consumir. Ahora, para este periodo, que es el más inconsciente, digamos, en el que por más que usted pueda tener una charla aparentemente normal con esa persona, en realidad no lo es, porque no tienen un real poder o dominio sobre todo su cuerpo. La necesidad química es muy grande. Nosotros ahí presentamos en el año 2017 un proyecto que se llama Voluntad Anticipada. ¿Qué es este proyecto? Es la persona en su sano juicio, el adicto, cuando está bien, no cuando está en consumo, cuando está bien, frente a un médico que certifica que está bien, hace una sesión de su voluntad a su padre, madre o tutor. ¿Para qué? Para que cuando esté en ese periodo de desintoxicación, cuando esté en el periodo de abstinencia y se quiera ir del centro donde está internado, pueda tener un documento que diga: no, el médico acá dice que vos todavía no te podés ir y tú cediste tu voluntad, tus padres coinciden con el médico, todavía no te podés ir. Dígame una cosa. Que hoy eso... sí. No, siga un poquito más, igual yo lo corto. Que eso hasta hoy prácticamente no existe. Es decir, frente a esto que es una voluntad anticipada, está lo que se llama la internación compulsiva, que ahí sí no requiere en ningún momento la voluntad de la persona y se entiende por el médico que hay que internarlo y pum, para adentro y otra cosa. Pero eso menos que menos existe acá, ¿no? No, eso no existe acá, pero curiosamente somos el único país de la región que no tiene eso. Brasil tiene su forma de internación, Argentina tiene su forma de judicialización, que es lo mismo. Uruguay lo tiene supuestamente en la ley de salud mental, que tiene ya 10 años, a la cual nunca el gobierno que la votó, el gobierno anterior, le votó presupuesto, y este gobierno tampoco. Pero ahí se establece en la parte de adicciones que si la persona tiene riesgo de vida por sí o para terceros, el psiquiatra con una orden judicial puede determinar la internación compulsiva de la persona. La realidad es que eso no sucede nunca, prácticamente nunca. Nadie la afirma. Porque usted va a emergencia con una persona que está en consumo, digamos, desenfrenado, y el psiquiatra de puerta, si tiene psiquiatra de puerta y si consigue que lo atienda, le va a hacer una serie de preguntas, le va a dar 3 pastillas, andate para tu casa porque vos no estás para internar. Sí, porque esto tendría que haber una voluntad política de construir establecimientos para justamente internar a este tipo de personas. ¿Usted en cuánto calcula qué cantidad, digamos, casi de celdas se debería de requerir para esto, digamos? ¿Qué cantidad de qué? Perdón que no lo oí, Julio. ¿Qué cantidad de gente abarcaría toda esta problemática?
Por ejemplo, nosotros tenemos una idea que para resolver el tema delincuencial precisamos por lo menos unas 20.000 celdas, porque la celda lo que permite es que haya justamente de orden, disciplina, bueno, que no haya celulares, que no haya cortes, y a partir de ahí se puede iniciar un camino de rehabilitación. Nosotros consideramos que parte de esta gente que está en la adicción, una gran mayoría de ellos tienden a delinquir, no porque sean malas personas, como bien dijo usted, son gente que vienen de familias, a veces hasta de buena posición, y la otra desgracia, si vinieran de familia que tienen carencias materiales, en realidad quien tiene carencias es nuestra sociedad, que está cobijando ese tipo de gente en esas condiciones. Pero ¿a cuántos ascenderían, digamos, la gente que hoy se sabe que en alguna medida es adicta? ¿Cuántos miles serían? Ese número es muy difícil y lamentablemente con precisión no se lo podemos decir. Hoy mismo lo estaba conversando en el encuentro que tuvimos, la concentración que tuvimos en el anexo del Palacio Legislativo con el senador Núñez, del Frente Amplio, y le decía, es increíble que la Junta Nacional de Drogas presentó hace poco un informe a través de su oficina estadística de cómo ha de alguna manera aumentado el consumo en la población de secundaria, la población juvenil de secundaria dentro del sistema. Ahora, todos sabemos que una de las cosas que estamos justamente aumentando día a día es la gente que no está en el sistema secundario, la deserción que hay en el sistema secundario. Y ahí no hay ninguna estadística. Y por otro lado, tenemos un dato. Usted decía de la población carcelaria. Nosotros pasamos de tener en el 2005 unos 4.000 y pico de presos a hoy tener 14.500. ¿Sí? De esos 14.500, dicho por el comisionado parlamentario de cárceles, casi el 90% consumidor problemático de drogas. Yo manejaba la cifra que un 80 tenía problemáticas de droga, llega al 90. Y sí, y en el caso de las mujeres es creo que casi el 100%. Claro. Pero aparte a eso tenemos que agregar que hay 20.000 procesados con medidas sustitutivas, de los cuales no tenemos registro de qué es lo que pasa con ellos en materia de consumo. Y le agrego el otro dato, para llegar a ese aumento del 10-15% de presos que tenemos por año, esos 14.500 presos, el año que viene va a haber casi 10.000 de ellos que salgan en libertad. ¿Por qué sale tanta gente? Que me asombró hoy la cifra de que este año pasado habían salido más de 8.000 personas, de 14.500. Exacto, 8.000 personas terminan con su pena y entran unas 10.000, por eso aumenta el número. Pero eso que nos dice, que si de esas 8.000 personas el 90% o el 80% eran consumidores, estamos hablando que largamos de nuevo para la calle a 7.500 personas consumidoras. Porque si hay algo que adentro de la cárcel no sucede, es la rehabilitación. Ni hablar. Lo que sucede dentro de la cárcel es un aumento de la adicción y un aumento del consumo y un aumento del profesionalismo para después delinquir. Y con la presencia, a su vez, ahí dentro de estas cárceles hoy, del primer comando capital de Brasil, con lo que eso significa, ¿no? Y eso también lo sabe básicamente la policía y lo están demostrando los hechos de que Rivera se ha transformado en la frontera más caliente y más complicada de todas. Y la policía tiene claro de que el primer comando capital, sucesor de alguna manera del comando Bermelo, que también funcionaba dentro de las cárceles, el primer comando capital tiene más de 60.000 integrantes. Ya domina todo el norte argentino y todo el sur de Paraguay en materia de distribución de drogas. Sí, nosotros por lo menos como Partido Humanista, que lo estoy integrando dentro de la Unidad Popular, que no se ha dado una verdadera discusión, uno que tiene cierta experiencia de vida, y creo que este tema hay que atenderlo,
precisaríamos 20.000 celdas para quizás llegar, como bien decía usted, en última instancia quizás a 60.000 personas recluidas con distintas características, porque sabemos muy bien que el adicto lamentablemente termina delinquiendo. Entonces es fundamental iniciar las 3 etapas con él para recuperarlo para la sociedad. Ahora, no vemos que haya ningún interés, ni en el anterior gobierno, ni en este, de cambiar esta realidad, que muchas veces hay gente que piensa que no se puede dedicar un peso a esto, pero gente que no razona, porque toda esta realidad que a su vez todo pinta que va a ir creciendo para mal, te va a rozar y te va a tocar de diferentes maneras. Inclusive si en tu familia todavía no te ha pasado ninguna desgracia de esta, como tener un hijo, un nieto, que empieza por el tema de las drogas y que ojalá, digamos, no llegue a mayores, es que parte de nuestra sociedad no está razonando como es debido, porque este tema precisa urgencia de atenderse. Después le voy a hacer otra pregunta, porque usted veo que domina bien este tema, pero el simple hecho que todos estos años no haya habido una preocupación por tener la suficiente cantidad de celdas, con todo lo que implica, digamos, después de atención. Pero hay que entender que este país da con el 6% de la población, con el 6% de la población económicamente activa, genera 30 millones, para 30 millones comida. Quiere decir que tenemos un 94%, donde un porcentaje de esa población económicamente activa, de ese 94, si hubiera voluntad política, no nos costaría nada dedicarnos a atender este tema por la gravedad que tiene, que por supuesto que hay otros temas graves también, pero digo, este yo considero que tiene una gravedad total. Sí, pero yo le hago algunas precisiones, inclusive en los números que usted manejó y en alguna de esas ideas. Quien piense que este tema no lo está tocando, está en un error. Y le explico por qué. Sí, sí. Cada uno de los presos que tenemos en el sistema carcelario, cada uno de estos 14.500 presos, a nosotros hoy, a todos los uruguayos, nos sale cada uno 40.000 pesos por mes. En las condiciones infrahumanas que están, que no cumplimos con ningún convenio sobre tratamiento carcelario del mundo, de todos los que tenemos firmados, no cumplimos con ninguno, porque tenemos más observaciones que no sé, es innombrable todas las observaciones de todas las inspecciones que se nos han hecho a nivel internacional en el sistema carcelario, y todo dice lo mismo, el pésimo sistema que tenemos en las condiciones que están hoy los presos. Bueno, en esas condiciones cada preso hoy por mes nos sale 40.000 pesos. Así que quien piense que no lo toca este tema está equivocado, porque los 40.000 pesos por los 14.500 presos que todos los meses pagamos salen del bolsillo de todos nosotros. Por supuesto. Esa plata es plata que no se vuelca en escuela, que no se puede volcar en jubilaciones, que no se puede volcar en rutas para mejorarlas, en infraestructura, en lo que usted quiera. Entonces, honestamente, cuando a mí me dicen tenemos que abrir 20.000 celdas más, yo digo, no, espere. Bueno, lo que acá le diría... No, le explico, déjeme terminar un poquito la idea. Está bien. Y tenemos el 90% de consumidores, y el infractor principal es el adicto. ¿Por qué mejor no lo metemos, ya que le establecemos una pena de cárcel, adentro de un centro de rehabilitación para que haga estos 3 procesos de desintoxicación, rehabilitación y reinserción social? En lugar de meterlo adentro de una cucha, peor, tengo mejor yo a mi perro que cualquier preso del sistema carcelario. Bueno, no. Y me sale mucho más barato. Totalmente de acuerdo con ustedes. Quitarlo. Totalmente de acuerdo con ustedes, Fino. Lo que capaz que no expliqué bien es lo que para nosotros implica la celda, porque la celda significa disciplina y orden, y no universidad del delito, aparte de las condiciones inhumanas que son hoy las cárceles uruguayas. Y yo creo que con la automatización que hay, lo primero que hay que reducir es el personal del Ministerio del Interior, porque lo que precisamos
es un material docente, un personal docente que ayude a la rehabilitación del adicto y del preso en general. Pero estoy de acuerdo con lo que usted plantea, Delfino. El comisionado parlamentario de cárceles y nosotros coincidimos en que quizás sea hora de sacarla al Ministerio del Interior, el Instituto Nacional de Rehabilitación, sacarle todo lo que tiene que ver con cárceles. No nos hemos puesto muy de acuerdo, tampoco lo hemos conversado mucho. Algunos pensamos o habíamos pensado que debería devolver al Ministerio de Educación y Cultura, como en algún momento estuvo, antes de estar en el Ministerio del Interior. Es lo correcto. O el comisionado piensa que habría que formar un Ministerio de Justicia y darle mayor independencia a la justicia y ahí poner el centro de rehabilitación. Lo que sí estamos de acuerdo los dos, tanto la Fundación y muchos otros actores con el comisionado, es que quizás sea hora de replantearse sacárselo al Ministerio del Interior, cosa que va a ser muy difícil, porque si usted hace 40.000 pesos por 14.500 todos los meses, es mucho dinero. Hay muchos intereses. Esto se parece, como se embroma a nivel de pueblo, especialmente los herreros, que a veces quedan conformes cuando asolan determinado barrio, porque generalmente les crece el pedido de rejas. Exacto. Y bueno, cuanto más problemas haya de delincuencia, más grande va a tener que ser el Ministerio del Interior, ¿no? Que es lo que no, ese no es el camino. Ese no es el camino. Sí. Quizás no me expresé mal. Exactamente, la gente pide más seguridad, y en realidad lo que tenemos que pedir es mayor rehabilitación para quienes cometen los delitos. Y si el 90% son adictos, a ver, es un tema de lógica pura, donde tenemos que ponerle el foco es ahí. No, creo... Tenemos centro de rehabilitación para gente que ni siquiera está procesada. Fíjese que el Sistema Nacional de Salud tiene menos de 100 camas disponibles para tratar adicciones. Donde estamos hablando de cifras de miles. Los privados hoy por hoy, evangelistas, privados, distintas asociaciones, hoy por hoy tienen más de 3.000. Llegan a 3.000 los privados. Acá conocemos algo, el ejemplo de esta gente de, no me sale el nombre de ellos, de religioso, que tiene una chacra, los Veraca. Y hay una persona que yo conozco bastante que recae en la adicción y él mismo busca ir a un internado que tiene cerca de San Carlos, que es una chacra que tiene un criadero de cerdo. Él mismo se interna ahí como manera de zafar de la adicción. Bueno, siguiendo un poco con los tres procesos, todo este proceso, por ejemplo, sobre todo el de la desintoxicación y la rehabilitación, en general se hace fuera del contexto normal en el cual se mueve el adicto. Si usted se fija, la mayoría de los centros de rehabilitación están ubicados en chacras, ¿sí?, lejos de centros poblados, donde justamente el adicto pueda, digamos, separarse de su ambiente, que ese es el gran problema también, la conducta repetitiva de memoria que se genera en todo ser humano. Aprendemos por repetición, y si yo vuelvo inmediatamente o estoy de nuevo en el medio donde consumo, mi cuerpo me va a pedir consumir. Si yo cada vez que termino de comer prendo un cigarro, voy a terminar de comer y sin pensarlo voy a terminar o querer prender un cigarro. Bueno, esto es igual. Entonces, el periodo de desintoxicación se hace fuera de ese ámbito. El periodo de desintoxicación ese, no hay una cifra exacta de tiempo, pero tenemos que estar pensando, para que ustedes tengan idea de la magnitud del tiempo que estamos hablando de rehabilitación. En desintoxicación tenemos que estar pensando entre 90 y 120 días. En la primera etapa, digamos, la desintoxicación. Y tiene que ser un lugar aislado. Creo que de todas maneras, Delfino, vamos hablando una cantidad de cosas que quizás a la audiencia nuestra le sirva, por ejemplo, para tomar conciencia cómo no se ha encarado este tema con la seriedad que él tiene. Nosotros, a su vez, integrantes de la Unidad Popular, dentro de ella del Partido Humanista, creemos que tiene cierta influencia en alguna medida
que todo el tema delincuencial tiene el apoyo en alguna medida de quienes lavan dinero. Entre los que lavan dinero están los bancos. Y esa gente respalda de repente este mundo delincuencial porque les da resultado. Para ellos significa cierta ganancia y eso hay que tomarlo en cuenta. Como forma también que la población sepa todos los intereses que se cuecen de repente para no solucionar problemas que no con facilidad, pero si hubiera voluntad política podría resolverse. Como nos queda poco tiempo y dejaremos para otra entrevista a Pablo Delfino, integrante de Fundación de Madre del Cerro, hablar un poquito de esa segunda etapa que sería la rehabilitación, que vendría después que el adicto estaría un poco desintoxicado en alguna medida. Exacto, ahí el adicto ya define que quiere realmente rehabilitarse y entonces continúa en el centro o pasa a un centro de rehabilitación y ese periodo puede llevar entre 1 año y medio y 2. O sea que acá el problema más grande que usted mencionaba es que no está, primero, el tema de adicciones no está en ningún plan de gobierno, en ninguno. Y hay una razón, esto que en definitiva demoró más de 20 años en caer, porque la pasta base empezó por el 2000 y ya teníamos algún tipo de problema, pero en estos últimos 25 años es que se ha agrandado notablemente el consumo. Esto no se arregla, habiendo caído en 20 o 25 años, no se arregla en un periodo de gobierno. Entonces, es difícil encontrar a un partido político, un plan de gobierno, alguna coalición que piense en encarar en serio esto para que los frutos se vean dentro de 2 o 3 periodos de gobierno. Sí, yo creo que hay intereses atrás también que están influyendo que no se busque, más allá que está bien lo que usted dice, no va a ser fácil de resolver esta problemática en 5 años, yo creo que priman determinados intereses que también a veces tienen que ver y explican, desde nuestro punto de vista, podemos estar equivocados, determinados comportamientos políticos. Sí, si uno estudia básicamente cómo llegó la pasta base y por qué surgió, también se puede entender bastante en la situación en que estamos. Es decir, primero acá hubo un cambio de rutas. Todo lo que era cocaína salía de Colombia directo para México y de México para Estados Unidos. Cuando Estados Unidos decide combatir y se empieza a cortar eso, es que buscan las rutas del sur, se le empieza a complicar por un tema de suministro los productos químicos para purificar la pasta base original de cocaína a hacer cocaína pura. Entonces ellos mandan pasta base para el sur, para el sur de Paraguay, el norte argentino, el sur de Brasil, algo de Uruguay, y se empieza a purificar acá. De esa purificación queda un resto que antes se tiraba, que es la pasta base, que ellos se dieron cuenta que les volaba la cabeza que la consumía, como la tiraban, ahora es un producto recontra barato, y tiene un principal beneficio para el narcotraficante, que es distraer los recursos policíacos, económicos y de infraestructura de los gobiernos en combatir ese micronarcotráfico de pasta base y indudablemente que al distraer recursos el tráfico grande de cocaína, las 4,5 toneladas contenedores de soja pasan más desapercibidos. Si tuviéramos todos los recursos que hoy tenemos para combatir la boca de pasta base puestos en el gran tráfico, y por ahí agarraríamos mucho más que 4,5 toneladas. Estoy pensando en lo siguiente, porque vamos a tener que redondear la entrevista Delfino con la parte de inserción social para finalizar. ¿Usted estaría dispuesto a trasladarse a Rocha, por ejemplo, para hacer un programa en vivo que ya haríamos todo el tiempo, 1 hora y algo, que yo le explicaría después? Eso después de repente lo acordamos si tiene interés. Sé que veo que tiene un conocimiento enorme de este tema, y aunque tenemos un programa 1 vez a la semana, nos gustaría que usted estuviera presente para volcar todo este conocimiento que tiene hacia la audiencia que tenemos. Entraríamos ahora, lamentablemente, Delfino, en esa tercera etapa que sería la última para poder recuperar
una persona que haya caído en la adicción de drogas. Y bueno, después ahí justamente que ya se puede decir que está rehabilitado, siempre tenemos que hacer la premisa, el comentario de que el adicto es adicto en rehabilitación el resto de su vida. No hay un adicto recuperado por siempre. No es que yo tuve una gripe y me curé y ya nunca más voy a tener gripe, sino que un adicto en rehabilitación es un adicto en rehabilitación el resto de su vida. Entonces, pero ese es parecido, como usted me decía, a los alcohólicos anónimos en alguna medida. Bueno, es que ahí va el plano, la metodología que más gente ha recuperado de adicción, como es justamente el alcohol, de 1940 a la fecha, es Alcohólicos Anónimos, que tiene esas tres bases: la de no consumo nada, es cero consumo, no me permito ni medio copita de cerveza, ni medio vasito de cerveza o de vino, de lo que fuera, sino es cero, es solo por hoy, o sea, mi meta es llegar a mañana sin haber consumido. Y lo otro es el grupo de apoyo, venite toda la semana. Y así es como hay gente que tiene 45 años de rehabilitación y sigue yendo a los grupos. Entonces la reinserción social tiene que venir por un apoyo y una recuperación de la familia, porque el adicto siempre es fruto de una familia enferma en uno u otro elemento, ¿no? Sí, yo creo que estamos en una sociedad enferma también, Delfino. Y bueno, por eso tenemos los niveles de adicciones que tenemos. Claro. La verdad que ha sido un lujo, Delfino, pero tendríamos que finalizar por hoy. Quedamos con eso, nos comunicamos después y fijamos una posible fecha de futuro para que usted pueda estar acá presente. Nosotros viajamos, vamos para el interior, hemos estado en Durazno, en Paysandú, en Florida, en San José, en Maldonado. Claro. Tenemos que combinar para aprovechar No, por supuesto, usted tiene que combinar para hacer algún otro tipo de actividad. Lamentablemente tiene que combinar de tal manera de terminar el lunes a las 22 horas acá en el canal. Ah, perfecto. Un abrazo, Delfino, muchas gracias. Entonces, te agradezco muchísimo, honestamente, y Julio, de corazón, la posibilidad de poder difundir toda esta información, y quedamos a las órdenes para que la audiencia se vaya preocupando y ocupando de este tema, porque acá lo tenemos que resolver entre todos. Si no somos parte de la solución, somos parte del problema. Esa es la realidad. Un abrazo, ha sido un gusto. Lo mismo, Julio, hasta luego. Bueno, Homero, los vamos pasando un minuto y poquito nada más de Alfredo Citarrosa, Vidalita a José Artiga. Bueno, no se olvide que este programa está todos los lunes a partir de las 22 horas.